En estos días, cuando quedarse en casa no es una opción, sino la manera por excelencia de seguir vivos, emprendamos ceremonias de interior, tal como nos lo proponía el cronopio mayor Julio Cortázar. Resignifiquemos habitar el espacio de siempre, recuperando en sus rincones memorias que quizás creíamos perdidas, encontrando simbolismos en los rituales cotidianos y, por qué no, rompiendo una que otra costumbre del día a día para abrirnos a nuevas posibilidades del habitar de puertas hacia adentro. Todo ello guiado por la voz eterna de la poesía, pues hoy es momento de recordar las palabras de Benedetti. No cabe duda, esta es mi casa, aquí sucedo. Según Tomás, el color amarillo sabe a mostaza, pero es suave como las plumas de los pollitos. El rojo es ácido como la fresa y dulce como la sandía, pero duele cuando se asoma por el raspón de su rodilla. El color café cruje bajo sus pies cuando las hojas están secas. A veces huele a chocolate y otras veces huele muy mal. Dice Tomás que el azul es el color del cielo cuando el sol calienta su cabeza. En cambio, se vuelve blanco si las nubes deciden taparlo y la lluvia se desata. Pero si el sol se asoma a ver el agua cayendo, salen todos los colores a pintar un arco iris. Para Tomás, el agua sin sol no es gran cosa, no tiene color, ni sabor, ni olor. Y el negro es el rey de los colores. Es suave como la seda cuando su mamá lo abraza y lo arropa con su cabellera. Él dice que el color verde huele a césped recién cortado y sabe a helado de limón. Todos los colores le gustan a Tomás porque los oye, los huele, los saborea y los toca. El libro negro de los colores, Menena Cotín. Muchas gracias, Angélica. Buenas tardes para todas, para todos, para todes. Muchas gracias por acompañarnos a nuestro 10º encuentro de tardes de té, ceremonias de interior. Hemos pasado por un montón de temas que han sido verticales en este habitar el espacio, ahora en tiempo de confinamiento, pero que también nos hace pensar hacia afuera. Estamos en esa íntima relación del adentro y del afuera. Y bueno, sí, como nos contaba Angélica, esa es la imagen de tardes de té, pero ahora en tiempos de confinamiento hemos llamado a estas tardes de té con ese otro título de ceremonias de interior. ¿Qué ocurre? Normalmente todos los martes a las 5 de la tarde, como lo hacíamos presencialmente, y no, en el que nos hacíamos esas preguntas vitales para la vida, y ahora las seguimos haciendo, pero también con este tema del habitarnos. ¿Cómo ocurre? Nos encontramos entonces cada 8 días acá a las 5 de la tarde, vemos una cápsula semanal que es la que les llega una vez se inscriben en los correos o pues la que vemos mientras vamos llegando aquí a los encuentros, donde hay al final un ejercicio voluntario y tenemos el repositorio de materiales, así que no se preocupen porque si llegaron tarde a este encuentro o no pudieron ver alguno de los encuentros pasados, ya todos se están colocando en la página de YouTube de Confama, así que tanto los repositorios, las diapositivas como estos videos ya los podrán ver. Compartimos al calor de una bebida que cada uno traiga a este encuentro, la bebida de su preferencia. Compartimos lecturas, compartimos ideas, conversamos alrededor de los temas que hemos traído y bueno, y sugerimos otras tantas acciones que podemos hacer a lo largo de la semana. El día de hoy me ven un poco, ¿cómo se llamará esto? Como espectral, como fantasmagórica, porque así ha sido preparado el tema para hoy, que es entre luces y sombras. Entonces, sin más preámbulo, damos inicio a nuestro encuentro con esta parte que siempre les llamamos ¿qué tempestad en una taza de té? Y normalmente siempre leíamos un fragmento o algo alusivo alrededor de una taza de té,
relacionada con el ritual milenario que se realiza sobre todo en Oriente, pero que se ha extendido a todo el mundo, tanto que nosotros también nos unimos a ese ritual, a nuestra manera criolla. Pero hoy traemos un material muy especial que tiene que ver con producciones que ya van saliendo, van emergiendo a partir de estos encuentros. Si bien la totalidad de esta carta no está pensada o inspirada 100% en Tardes de Té, ya Mauro nos contará si tenemos algo que ver cada uno de nosotros, que Mauro ha sido uno de los participantes que no se ha perdido ninguna de estas sesiones y nos hizo llegar esta semana una carta a la ciudad. Antes de darle continuidad a la carta, queremos leer un pedacito, un fragmento que sí colocamos acá, que es del libro de Cartas sobre los ciegos de Diderot, que algunos lo reconocerán por ser este famoso enciclopedista que durante más de 25 años trabajó para crear la enciclopedia, pero él también tiene este otro trabajo que se llama Cartas sobre los ciegos, y es para hacer un poquito la relación con esa cápsula número 10, que si la pudieron apreciar, ya sea porque les hubiera llegado al correo, porque la vieron en la fanpage de Confama, o porque la vieron al inicio de este encuentro. El texto donde se relata la sensación para el niño que tiene y ese encuentro con los colores es del libro negro de los colores, precisamente un libro que habla sobre cómo conocer el mundo de los colores cuando se es ciego. Si bien explícitamente no lo nombra así dentro del texto, les trajimos este fragmentico para podernos hacer una noción sobre lo que quería expresar. Dice algo así: supongamos entonces que la mente es, por así decirlo, un papel en blanco, vacío de todo signo, sin ninguna idea. ¿Cómo se llena? ¿De dónde le llega esa vasta provisión que la atareada e iluminada imaginación del hombre ha pintado con una variedad casi infinita? ¿De dónde recibe todo el material de la razón y el conocimiento? A esto respondo con una sola palabra: de la experiencia. Y esa es un poco la experiencia que vamos a tener el día de hoy entre luces y sombras. Y la invitación entonces es a que mientras vertimos nuestra bebida, nuestra taza de té, vamos a escuchar en la grabación que nos mandó Mauricio esta carta, que es para cada uno de nosotros porque está dirigida a la ciudad y nosotros hacemos parte de la ciudad, por ende el día de hoy les llegó carta. Mientras la escuchan, si tienen la manera también de tener a la mano, traer a la mano un lápiz o un lapicero y un papel, se los recomiendo porque a la parte final del encuentro lo vamos a necesitar. Si no lo tienen y eso hace que se pierda todo el ritmo de este encuentro, no se preocupen que también lo podemos hacer o ahí en el computador o mentalmente, pero lo ideal es que tuvieran un lapicero y algo donde anotar. Entonces, sin más preámbulo, escuchemos la carta que Mauro nos mandó y vertamos al unísono nuestra bebida mientras escuchamos. Querida Medellín, te escribo desde este lugar increíble que es Oaxaca, en esta tarde silenciosa y fría, lo cual es raro porque aquí siempre hace calor. He pensado mucho en ti en este tiempo tan lejos de tus sonidos, tus olores, tus lugares. Curiosamente, esta ciudad se parece un poco a ti. Hay un valle por donde pasa un río y ese valle tiene montañas alrededor. Cuando llueve todo enverdece. Cuando está seco se pone café, amarillo, polvoso. Siempre hace calor. El sol llega y se instala en el espacio, lo ocupa todo, acaricia feroz, piel y sudor. Me la paso descalzo, en short, amanezco acalorado. Ni Oaxaca ni tú son la ciudad donde nací, pero en ambos lugares estoy en casa, y eso es importante. Sentirme en casa como si alguna vez una parte de mí hubiera quedado acá, allá, y mi sombra se hubiera decidido a quedar en estos espacios, como si mi instinto se reconociera capaz de habitar aquí, allí.
Te extraño y mucho, pero no te siento lejos. Perdona, me distraje. También te pareces en la forma en que las casas comienzan a extenderse sobre las montañas y entonces la ciudad se llena de horizontes, de imágenes increíbles del espacio habitado, el urbano, lo inhabitable, el bosque o cerro que la gravedad o la suerte han salvado de estar ocupados de gente haciendo la vida. Acá en Oaxaca, al igual que en tus calles, me paso caminando inmensas calles infinitas y empinadas. Me descubro sudando, sin aliento, pienso, no puedo más, ya me cansé, pero mis pies siguen y me mueven. He caminado tanto acá. También acá paso largos ratos mirando las nubes, insomne, buscándome. También en los días por acá he ido descubriéndome. Es raro, ¿sabes? Casi tengo 44 años y me descubro buscándome. Tratando de entenderme, habitándome, construyéndome. Creo, querida Medellín, que esa es la palabra correcta, construyéndome. Supongo que es algo que hacemos siempre, pero tengo muy claro que en el tiempo en que me he enamorado de ti, y que también es el tiempo que he podido visitar y tocar Oaxaca, ha sido el tiempo de renacer de una voz que estaba cansada y hecha cenizas, a convertirme en esto, en la conciencia de que allí donde vaya llevo mi hogar y que lo que necesito es estar con los pies muy bien plantados en el aquí, el ahora, el así. Acá y en ti, querida Medellín, me repito, aquí y en ninguna otra parte. Qué cosa más frágil el existir. Te debo varias cartas, te escribo pronto, con tinta verde, con amor, Mau. Postdata. Sí, te extraño y mucho. Espero muy pronto, lo que eso quiera decir, vuelva a tus calles, a tu calor, a la luz y a los pájaros estridentes, a mi Diego. Postdata 2. Vine a Oaxaca pensando en estar 6 o 7 semanas. Llevo 17. Mañana se cumplen. No podría estar en mejor lugar. Estoy preocupado, sí, por la pandemia, pero no asustado. Sé que volveré a estar contigo. Bueno, muchísimas gracias a Mauro por esta maravillosa carta que nos hizo llegar. Muchas gracias a todas las personas que nos han hecho llegar de alguna manera también ese trabajo de recopilación, ese diario personal que están haciendo en casa sobre ese habitarnos. Ya sea desde fotografías, desde textos poéticos, cartas, bueno. Entonces, muchísimas gracias, Mauro. Y les voy a invitar entonces a que a lo largo de esta sesión también vayamos escribiendo en el chat los colores con los que nos vamos identificando en cada uno de los momentos. Por ejemplo, al escuchar este audio de Mauro, ¿qué color les generó esa narración? ¿Con qué color lo relacionan? O con lo que vaya ocurriendo a lo largo de esta sesión, vayan colocando el color y con qué emoción o con qué sensación la asocian. Damos entonces ahora continuidad a este tema de las luces y las sombras. Y para ello vamos a hablar de ese sentido que nos permite apreciar las luces y las sombras, como son pues, precisamente los ojos. En el video también apreciábamos una frase de Platón y con él recordamos entonces que desde el colegio era el tema del mito de la caverna, ¿cierto? Y todo ese tema del contraste de luz y de sombras. Resulta que los seres humanos somos unos pues, de esos animales que tienen una visión privilegiada dentro de todo el reino animal, puesto que nosotros no solamente vemos colores, sino que también vemos el tema de la profundidad, es decir, las 3 dimensiones, e incluso podemos calcular también distancias que para otros animales o profundidades no son posibles. Entonces, comenzamos y partimos desde ahí, reconociendo ese sentido del cual estamos dotados, o también como sucede como lo escuchábamos en la cápsula o en este fragmentico sobre cartas sobre los ciegos, donde así se carezca del sentido de la vista,
hay también una forma de entender y relacionarnos con el mundo en medio de la luz, la oscuridad y los colores. Esta imagen que ven acá, seguramente muchos la relacionarán como cuando estaban en el colegio, con el tema del prisma, pero también para quienes son fanáticos de Pink Floyd, reconocerán que esta es precisamente la carátula de su disco El lado oscuro de la luna, que no en vano lo llaman así, no en vano es esta imagen, puesto que este trabajo también lo hicieron como una forma de reconocer ese estado emocional por el que contemporáneo, en el momento de la creación, en el que se estaba viviendo a nivel general, estados de miedo, de depresión, de soledad, de estrés, y también cómo profundizar más en ello. Seguramente será una también de esas bandas sonoras para escuchar con este tema de luces y de sombras. Pero para adentrarnos más aún en ese tema, vamos a hacer un juego también de luces y de sombras aquí mismo en la casa, que nos va a servir para entender el tema al que nos adentramos. Comencemos con esta frase de Goethe, que habla que por mucho que profundicemos en nuestro conocimiento del mundo, él siempre guardará un lado nocturno y un lado diurno. Y es que desde allí comienza parte toda esta profunda curiosidad por saber qué era lo que había del lado de la luz, sobre todo de la luz. La sombra casi nunca interesó. Interesó muchísimo más saber cómo se componía la luz, y esa fue como una de las grandes investigaciones de Newton, de Isaac Newton, cuando hizo precisamente este ejercicio, este experimento con el prisma para determinar que la luz se componía de todos los colores. Pero también en ese momento la luz era concebida sola, la oscuridad era concebida sola y únicamente como la ausencia de luz. Pero nuevamente llegamos a un punto que ya lo hemos ejemplificado a lo largo de algunas sesiones de tardes de té, donde ninguno es complemento de otro o ausencia de otro, sino cada uno es una unidad y como tal merece ser entendida individualmente. Y eso fue el trabajo que hizo Goethe, de alguna manera, en su momento, ya que Newton se había concentrado en el tema teórico y matemático de la luz, pero Goethe lo hizo más desde esos ejercicios dinámicos de la luz, de la sombra, de la oscuridad, para determinar cómo en medio de la luz y de la sombra se encontraban los colores. Y para ello, entonces, no sé si me están viendo o están viendo la diapositiva. A ver, alguien que me haga señitas que están viendo, si están viendo la diapositiva o si me están viendo a mí. Estamos con la diapositiva allí. ¿Te coloco en cámara? Sí, por favor, aunque sea un momentito para ver una cosita sencilla acá. Me cuentan cuando ya me vean. Se te está congelando un poco la imagen. Tenemos a ti distorsionada. Bueno, ok, pero alcanzan a ver el contraste que hay acá de la luz y de este lado de la sombra. Es lo único que quiero que vean, así me vean un poquito congelada. Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, perfecto, muchas gracias por la ceñita. Bueno, y efectivamente este ejercicio es precisamente lo que queríamos traer a colación, o sea, técnicamente, digamos, en temas de iluminación, como nos han visto en otras sesiones, pues no es como la mejor calidad, pero para este tema de luces y de sombras, para que lo podamos entender, tiene mucho que ver. Y es que piensen que de este lado está el amanecer, así es como vemos nosotros el amanecer, ¿cierto? Como con una luz más cálida, tirando amarillo. Y cuando llega el anochecer, lo vemos más de este tono, entre violetas y azules, siendo el amarillo el color más cercano a la luz y siendo el azul el color más cercano a la oscuridad. Y de ahí hasta acá hay todo un degradé de colores. Bueno, piensen que al lado derecho o al lado izquierdo está por un lado la luz y del otro lado la sombra,
que el amarillo es el color más cercano de la luz y que el azul es el más cercano a la sombra, y que poco a poco empieza a haber una confusión o un degradé de colores en el que participan absolutamente todos los colores, y esto es maravilloso porque ahí es donde entendemos que en medio de esa frontera de la luz y de la sombra, que pareciese que fueran solo dos lados o un sistema binario, que solo existieran dos caras, la luz y la sombra, es justo en la frontera de la luz y de la sombra donde empiezan a rescatarse todos los colores. Nuevamente ese ejemplo que hemos utilizado en otras sesiones sobre que no necesariamente 1 más 1 son 2, sino 1 más 1 es 1 más 1, o que cada uno es una unidad y en medio de cada unidad hay un universo infinito. Eso mismo tiene que ver con los colores. Y parte de esta experiencia, de este ejercicio, de cómo nos adentramos en el tema de la luz, de la sombra y de los colores, tiene que ver es porque gracias a la luz y a la sombra es que nosotros podemos ver. Hola, ¿a mí me escuchan? Hola, Tati. Sí, Tati, hola. Y te vemos, te escuchamos y te vemos. Bueno, hola. Eso, te escuchamos. Hola, Tati. A ver si Gina ya la vi con movimiento, es un experimento visual, así que, y ella lo tiene en sus manos. Entonces, bueno, si no lo hacemos al final. Bueno, yo quiero iniciar esta conversa que inició Gina de las luces y las sombras con una historia, un cuento infantil. Sabemos que los autores de álbumes ilustrados son unos magos para trabajar estos temas difíciles como el de las sombras y las luces de los seres humanos. Entonces hoy vamos a recordar este cuento, los que ya lo conocen y los que no lo van a conocer hoy. Se llama Petit el monstruo, de Isol, autora argentina, y aquí, bueno, ya desde el título nos plantea Isol ese contraste o esa unión de contrarios entre algo muy pequeño, que es este niño que encarna lo monstruoso o lo gigantesco también, podría entenderse así. Bueno, entonces dice, Petit es un chico bueno que juega con su perro. Petit es un chico malo que tira del pelo a las chicas. Petit puede ser muy bueno con el abuelo Paco. Bueno, aquí no vamos a observar a lo largo de la historia el personaje empieza a aparecer con un montón de sombras para que le vamos buscando las sombras a Petit. Petit puede ser muy bueno con el abuelo Paco y puede ser malísimo con las palomas. Su mamá le pregunta, ¿cómo puede ser que un chico tan bueno a veces haga cosas tan malas? Petit no sabe qué contestar. Y es difícil verlo claro, porque Petit es malo cuando cuenta mentiras, pero es bueno inventando cuentos. Malo en matemática y bueno en lengua. Petit cuida mucho sus juguetes y es malo que no quiera prestarlos. Bueno para nada, malo para todo. Petit quiere un poco de tranquilidad y un manual de instrucciones que le aclare sus dudas. Hay cosas que lo intrigan, por ejemplo, ¿por qué si Gregorio es un chico odioso, el otro día le dio lástima? ¿Por qué si es malo tirar del pelo, Laura se sigue sentando a su lado? ¿Por qué cuanto más se esfuerza Petit por ser un niño bueno, más malo parece el resultado? Bueno, las típicas visitas. ¿Seré alguna clase de monstruo inclasificable?, se pregunta Petit. En todo caso, su perro Tadeo no parece tener problema con eso. Petit le dice a su madre,
Debo ser una especie de niño bueno o malo. Tal vez. No hay otra explicación. Ajá, entiendo, dice su mamá. Mamá es buena porque entiende y mala por dejarme sin postre. ¿Será que viene de familia? Petit el monstruo. Bueno, entonces pues vamos a las diapositivas. ¿Pudieron ver algunas de las sombras de Petit? Además, porque esta autora tiene pues una técnica muy especial donde utiliza mucho ese contraste de lo interno y esas, como esos límites de la figura de los personajes. Bueno, ese tema de las sombras, aquí pues yo creo que hemos citado 1000 veces a Jung, pero es que es imposible no hacerlo y más en este tema que justo él como psicólogo arquetipal pues trabaja este arquetipo de las sombras, que es un arquetipo de una complejidad creo que mayor que la que nos muestra Petit, porque incluso lo que consideramos sombra no es siempre lo malo. Se dice que también hay una sombra dorada, porque la sombra es todo aquello que no logramos ver ni conocer de nosotros mismos y que por alguna u otra razón fuimos dejando y tirando a la sombra. O sea que no solamente la sombra se compone de nuestros defectos o asuntos negativos, sino que hay pues mucha parte brillante nuestra oculta, invisible. Así pues, que dice Jung al respecto, lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Pero esto de hacer las migas con la sombra no es tan sencillo como parece, y para ello quisimos hoy citar un cuento de Hans Christian Andersen que se llama justamente La sombra. Es una historia de un hombre que no es cualquier hombre, sino que es un sabio. Este hombre una vez está mirando por su balcón y encuentra una luz, siempre le ha intrigado un balcón donde hay una luz especial, pero siempre en el interior es una penumbra. Entonces este lugar de contraste siempre le ha intrigado a este sabio, pero en ese sitio, una noche, alguna vez él ve una figura femenina y queda súper intrigado y curioso de saber quién será ella, pero no le hace caso a su curiosidad, pero su sombra sí se queda curioseando y se cuela por el interior de ese balcón. Eso lo hace la sombra. Esa sombra va a descubrir quién es esta mujer, porque este lugar siempre está en penumbras, pero afuera es luminoso. Y bueno, finalmente la sombra se va del lado del sabio y un día toca su puerta y está convertida su sombra en un hombre increíblemente bien vestido, altivo, presuntuoso, y entonces la sombra invita al hombre sabio a hacer un viaje y el hombre sabio pues no lo duda porque ya sus amigos le dicen que no es ni su sombra, porque ni su salud ni la parte económica va muy bien, así que decide acompañar a la sombra, pero la sombra le pone una condición: yo iré de señor y tú irás de mi sombra. Y entonces en ese intercambio de roles salen a ese viaje hasta que llegan a un balneario increíble donde todos están asombrados, no solo con el Señor, que es la sombra de su sombra, sino que con la misma sombra están pues hechizados y ambos empiezan a competir por quién va a conquistar a la princesa. Entonces
Ya ustedes se imaginarán el final, pero dice un pedacito el texto, porque también Andersen escribe increíble, increíble. Entonces dice, y así viajaron, la sombra hacía de señor y el señor hacía de sombra. Fueron juntos en coche, a caballo, a pie, al lado uno del otro, delante o detrás, según la posición del sol. La sombra sabía ponerse siempre en el lugar del señor. Mientras el sabio no prestaba atención a semejante cosa. Entonces, el llamado, aquí creo que de Andersen y también de Jung, es a saber dónde tenemos nuestra sombra. Entonces, hoy se nos presenta como un tema muy extraño porque, bueno, ¿cómo ve uno la propia sombra? Vamos a la siguiente diapositiva para seguir indagando en este tema. Bueno, entonces aquí voy a citar a una colega que también nos acompaña en Tardes de Té. Es una compañía permanente en este espacio. Y Magdalena Escudero, la maga, como le decimos los más cercanos, ha publicado, está en proceso de publicación de una obra de corte pedagógico y didáctico increíble, y uno de los capítulos que más me gusta se llama Bailando con tu sombra, porque son propuestas didácticas para trabajar los miedos, los secretos, sentimientos, por ejemplo, como la ira, emociones fuertes que generalmente tratamos es de ocultarlas. Entonces, este capítulo de Bailando con tu sombra nos dice cómo vemos la propia sombra. Y dice Magdalena, la sombra solo la podemos ver a través de las personas con quienes nos relacionamos de manera cotidiana. Ellas actúan como un espejo, devolviéndonos esas imágenes que nos producen alguna fascinación o molestia desmedida, como manifestación de la sombra, en un intento inconsciente de proyectar en otras personas aquello que desdeñamos en nosotros o que nos negamos a aceptar. Así pues, ¿qué es? Interactuando con otros y haciendo mucha autoobservación de esa interacción que nos produce adentro, ¿cierto? ¿Qué emociones surgen? ¿Qué sentimientos? Porque muchas veces la sombra propia lo que hacemos es proyectarlas en los demás. Y así pues vemos, o sea, como el tema de no ver la viga en el propio ojo, ¿cierto? Por ver la paja en el ajeno. Es algo así como dice el dicho. Bueno, muy bien. Vamos a la próxima. Ya Maga nos contará del el tema de su publicación, que es una cosa muy emocionante ver cómo pues los colegas y las personas que compartimos este espacio pues también tienen un bagaje pues investigativo, de pasiones, de lecturas increíbles. Bueno, y este es un ejercicio que aquí va a ser muy cortito, pero ya ustedes se pueden hacer como un ritual propio e íntimo, que es justamente para volver a atraer las sombras a nosotros, porque estas sombras cuentan tanto de nuestro ser auténtico que pueden considerarse como verdaderos tesoros. Entonces, este ejercicio para devolvernos a nosotros mismos los tesoros, es decir, nuestras sombras, consiste en hacernos dos preguntas, y para ello Gina les sugirió traer papel y lápiz o escribir en el mismo computador. Es muy interesante dejarlo registrado porque como estas son nuestras sombras, es muy fácil que se nos escapen, o sea, que las veamos en un instante, pero que al minuto siguiente ya no nos acordemos de qué fue lo que pensamos. Así que registrar es importantísimo. Entonces, la primera pregunta
Bueno, estas preguntas son tomadas de un taller que realicé en la Escuela Internacional de Emociones. Bueno, es una escuela de cuentoterapia donde pues aquí en Medellín hemos tenido la fortuna de también poder tener los talleres acá, pero vienen pues como los formadores desde España a hacer los talleres acá, y aquí pues ya hay una eh, camada grande de cuentoterapeutas, y bueno, y algunos estamos apenas en este proceso de recibir el título, pero bueno, lo que nos interesa acá es todo lo que estas herramientas, los cuentos y procesos, por ejemplo, estos rituales nos pueden proporcionar. Entonces, la primera pregunta, y en su orden, se deben contestar es, ¿qué partes de mí he ido relegando a mi sombra? Entonces, vamos a tratar, recordemos, anotar tanto lo luminoso como lo oscuro, las cualidades como los defectos, esos temas que sé que están en mí, pero los oculto, no los quiero ver, los rechazo. Vamos a hacer el listado hasta donde nos dé, simplemente por sentir el ejercicio, que después se podría incluso hacer en un espacio recogido, con una velita. ¿Qué partes de mí he ido relegando a mi sombra? Y posteriormente vamos a responder solo después de haber contestado la primera pregunta. Vamos a seleccionar qué partes de mi sombra creo que las traería conmigo. De esta manera es que abrazamos la sombra, aceptamos la sombra, y ahí hacer no como el hombre sabio, que no le importaba dónde estaba su sombra y era, pues llegó a dominarlo. Aquí es importante que le hablemos a la sombra, la veamos, y ya sabemos cómo es ese proceso, ¿cierto? Es como auto observándonos en la interacción con los otros. Bueno, tenemos el ejercicio. Bueno, esto de capturar sombras no es un ejercicio fácil, es incluso además del lápiz y el papel, cuando yo lo hice, requerí de pañuelito. Sí, claro, porque es que es impresionante, es una relación con la sombra que es como de amor y odio, y esas son emociones fuertísimas, ¿cierto? Dice Mauricio que se apunta, lo apunto de tarea porque es algo que no se puede responder en 2 minutos, eso es verdad. Pero ahí, como a ustedes igual les quedan las diapositivas, y bueno, las preguntas son tan sencillas, pero son las preguntas. Eh, igual tampoco pues era como para compartir los resultados, porque lo más bonito es seguirlas haciendo, ya que cada vez vamos cambiando. O sea que no siempre, en general, nos vamos a dar cuenta de que eh, contemplamos unas escenas en la vida súper parecidas con los trabajos que conseguimos, las parejas con las que nos juntamos, las situaciones en las que nos enrolamos. Es muy parecido, y es porque estamos ahí bregando con la sombra, ¿cierto? Quizá no viéndola, pero es una tarea muy interesante que se expongan a ella para que puedan con lápiz, papel, luces, una lucecita también
ayuda y un pañuelito para soltar esos secretos, porque en general las tenemos pues muy guardadas y no es tan fácil verlas, pero si nos disponemos a ese ejercicio de introspección, pues seguramente van a salir. Bueno, entonces, como yo sé que igual nos pusimos en modo de capturar la sombra, vamos a hacer un ejercicio muy sencillito, que son, pero que primero que le quiero preguntar a Gina si pudo restablecer su imagen para el ejercicio que nos tenía. Hola, Gina. Hola, Tati, ¿ya me escuchan? Sí. Sí, Gina, te escuchamos. Ay, gracias. Bueno, sí, estas cosas que se llaman ley de Murphy, que todo lo preparamos, sale perfecto y de repente no sabemos por qué ocurre, pero pasa. Solo me quiero despedir con dos cositas, como para no dejarlas por ahí en el tintero. Y es cómo vemos, o sea, si vemos, que ya es un hecho que pues en teoría vemos, pero entonces, ¿qué vemos y cómo vemos? Y cómo la imagen requiere de la luz y de la sombra. Entonces es este ejercicio así sencillito. Confírmenme, por favor, si me están viendo. Sí. Sí. Perfecto. Si yo les muestro esta imagen, ¿qué es? Escriban por su chat. Quizás es lo suficientemente vintage. Si son muy jóvenes no van a saber qué es. Un disco de 45. LP. Eso, no, bien, todos somos contemporáneos. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Aparentemente, esto es un disco y eso es lo que nos permite ver el contraste con la luz para que se haga la forma, ¿cierto? Pero si yo lo voy acercando tanto a este lado que ven, Negro. completamente negro, ¿cierto? Y lo mismo sucede al revés. Si tuviéramos un objeto blanco, vamos a hacer de cuenta, en realidad esto es blanco, pero con el ultravioleta es lo mismo. ¿Qué es esto? Un libro. Un libro que es un libro hermoso que ahorita se los voy a recomendar. Y lo mismo, si se los acerco tanto, ya no se ve oscuro, sino se ve completamente, bueno, blanco o amarillo gracias a las luces, ¿cierto? Eso es lo que pasa con la imagen, para que nosotros podamos entender y ver las siluetas y las imágenes, la profundidad, todo eso, necesitamos ese contraste de la luz y de la sombra. Para ello es que las necesitamos. No sé si de pronto podemos ver la última imagen de la diapositiva, no sé si es muy horrible devolvernos, pero quería solo mostrarles un ejercicio bellísimo para que podamos hacer en casa, en el jardín, fuera, la siguiente de esta. Y es relacionado con este tema con el que me quiero despedir. Esa soy yo en el Parque Nutibara, tratando de dibujar la sombra de un árbol. Y podemos identificar que es un árbol gracias a las formas que se generan en su sombra, ¿cierto? Y es así de efímera, pero necesitamos de ese contraste de luz y de sombra para poder recrear lo que más adelante van a ser imágenes y lo que nosotros después vamos a contrastar entre las imágenes, los recuerdos y el conocimiento. Es así como nosotros entendemos el mundo que nos rodea y al mismo tiempo nos entendemos a nosotros mismos. Y ese librito del que les quería hablar es este que es El elogio de la sombra. Es un libro maravilloso de hace menos de un siglo, de 1973, de Tanizaki, donde hace todo un ensayo, todo un librito alrededor de la belleza de la sombra. Un fragmento que dice, y es así: en Occidente el más poderoso aliado de la belleza fue siempre la luz. En la estética tradicional japonesa lo esencial está en captar el enigma de la sombra. Lo bello no es una sustancia en sí, sino un juego de claroscuro producido por la yuxtaposición de las diferentes sustancias que lo conforman. Bueno, es este juego contundente entre la luz y la sombra
Y él hace todo un ensayo y un tratado de por qué en Oriente, aunque para los de Occidente tendría que, pues se vería como austero, como oscuro, que desde, por ejemplo, aquí él comienza a hablar de esas construcciones, desde la arquitectura de las casas y cada uno de los detalles que la componen, porque hay como un lugar predilecto para las sombras, porque hay un homenaje a las sombras y de hecho, porque para ellos, en este tema de la percepción de los colores, nosotros en Occidente tenemos una percepción negativa a lo oscuro, mientras que para ellos no tiene nada que ver con esa percepción negativa, sino por el contrario, es un tema de tranquilidad, de serenidad, de conocimiento a sí mismo y de belleza. Estas imágenes, por ejemplo, religiosas que tienen ellos, bueno, de Buda, el nombre del autor, mira, es Tanizaki, el elogio de la sombra. Yo creo que lo pueden conseguir ya por internet, pero es una cosa bellísima, sutil, preciosa sobre la alabanza de la sombra y cómo la sombra acompaña la vida y la construcción y la constitución del universo que los rodea. Y habla de ejemplos de cómo, por ejemplo, en las decoraciones, una decoración austera que podría ser un cuarto oscuro, solamente en la oscuridad, por ejemplo, unos objetos tendrían valor, como los Buda, por ejemplo, que están así bañaditos en oro, solo en la oscuridad se pueden ver, puede apreciarse ese valor. Y como así un montón de detalles, o sea, así como nosotros nos hemos dedicado 10 encuentros de tardes del té a apreciar el tema de habitar el espacio, ellos podrían quedarse, o sea, en este libro él detalla uno a uno cada uno de esos elementos que también nosotros hemos contemplado y muchos más, pero a partir de la sombra. Entonces esa imagen que les mostraba del árbol en el piso es para que también ustedes se le midan a encontrar las sombras en la casa y las puedan disfrutar y puedan disfrutar de la belleza que nos ofrece ese contraste de la luz y de la sombra, porque gracias a ellos es que obtenemos el conocimiento. Entonces, quería despedirme solamente con eso. Muchísimas gracias. Gracias, Gina, por ese cierre de Tanizaki tan brutal. Dan muchas ganas de leer ese libro. Bueno, y como dejamos una tarea grande, asombrosa, porque vamos a descubrir un montón de cosas de nosotros. Vamos entonces a disponernos a hacer estos 6 sencillos pasos del arte del autocuidado. Entonces vamos a poner mano derecha sobre hombro izquierdo. Lo estamos haciendo. Mano izquierda sobre hombro derecho. Apretamos fuerte, sonreímos y compartimos esta técnica muy sencilla pero muy profunda con otros al menos una vez al día, y de esta manera nos despedimos con una canción súper dramática, porque imagínense uno con la sombra todo el tiempo alejado a metros, a kilómetros, y después decirle que la sombra nos diga, devuélveme la vida. Entonces vamos a escuchar esta canción que nos la dedica nuestra sombra. Nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde.